Muy bien. Lo que vamos a desarrollar en esta mañana entonces es la tercera sesión sobre liderazgo en la iglesia local. Y hemos tomado como referencia en las dos primeras sesiones, uno sobre Nehemías, que tiene que ver casi como un modelo de liderazgo que nosotros necesitamos, ¿no? Entendamos que Nehemías asume liderazgo en un pueblo que está en crisis. O sea, la situación de Jerusalén, Tiras, está peor que nuestro país, peor que los palestinos, ¿ya? Con tanto daño que ha hecho Israel, ¿ah? Peor que eso, viene Nehemías y lo levanta y lo reconstruye. Pero Nehemías tiene una vocación de servicio, ¿no? Es ese corazón de servir, ese corazón solidario con la gente hace que se levante el pueblo. Porque no solo se trataba de que los muros estén derribados, sino porque internamente en el pueblo había injusticia, había abuso. Los ricos maltrataban a los pobres, siendo hermanos. Los ricos vendían a sus hermanos por dinero. Eso era un abuso. Y entonces Nehemías reconstruye la muralla, pero también reconstruye la comunidad, el pueblo. Muy bien. De ahí pasamos, bueno, solamente haciendo una introducción porque eso me pidió Juanito, al liderazgo de Josué. Porque ustedes saben que Moisés fue un gran líder y Josué fue otro gran líder. Pero muy rara vez vemos la transferencia de un buen liderazgo hacia otro buen liderazgo. Entonces ahí tenemos un modelo de cómo fue esa transferencia, ¿ya? Y hoy, vamos a ver, creo que me lo pongo al bolsillo. Mejor, ¿no es cierto? Ok, ¿está bien? Ya. La tecnología también hay que acomodarse, pues no se puede también, ¿no? Ok. Entonces, hemos visto Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento sobre el liderazgo. Y me parecen cosas muy interesantes, porque el liderazgo básicamente está en la teología de Pedro y de Pablo, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿ya? Vamos a recordar lo que hemos venido hablando en estos días, ¿ya? Muy bien. Esto ya no vamos a insistir, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos dicho. La importancia, ¿no es cierto?, de entender la misión de la iglesia. ¿Alguien me puede decir qué significa pesca? A ver, ¿qué significa pesca? A ver, ya pues, vamos a tomar examen. ¿Ah? ¿Qué significa pesca? P de predicación, E de enseñanza, S de servicio, C de comunión y A de adoración. Eso es la misión de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son? Nosotros. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que predicar, tienes que enseñar, tienes que servir, tienes que tener comunión con Dios y con los hermanos, tienes que adorar. Esas dimensiones son para ti. La iglesia no es la estructura, la iglesia son las personas, ¿no es cierto? ¿Qué tal la estructura está de la IEP aquí en la Merced? ¿Qué les parece la estructura? ¿Bonito? ¿Es una iglesia bonita? Eso depende, porque ¿quiénes son la iglesia? Entonces la relación entre ustedes haremos si la iglesia es bonita. No solamente queremos un edificio bonito, sino una iglesia bonita, ¿ya? Muy bien. Luego pasamos a los desafíos. Creo que son los desafíos contemporáneos que tenemos, ¿no? La ortodoxia, ortopatía y ortopraxia. Es decir, como creyentes no solamente alimentamos la cabeza, hay que alimentar la cabeza, ¿no? Como dice Pablo, cambien vuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que cambie vuestra manera de vivir. Este pensamiento tiene que bajar al corazón. Cuando el pensamiento está en el corazón, de ahí difícil que lo saquen. De la cabeza nos pueden sacar con nuevas ideas, las nuevas teorías, pero del corazón, de ahí nadie nos saca. Pero ¿cómo se baja de la cabeza al corazón? ¿Cómo se baja? Se baja con la praxis, con la práctica, con la obediencia, ¿correcto? Tenemos que evangelizar,
¿Qué dicen ustedes? Eso está en la cabeza. Muy bien. ¿Cómo ese hecho de evangelizar lo voy a poner en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer para que lo que tengo que evangelizar esté en mi corazón? ¿Qué tengo que hacer? Empezar a evangelizar. Si no evangelizas, si no compartes el evangelio, no va a bajar a tu corazón. Cuando tú compartes el evangelio con otras personas, ya no lo estás pensando, estás sintiendo las ganas de compartir con otras personas. Si no practicas, entonces está en la cabeza y estás discutiendo, ahora cómo vamos a evangelizar, así no se evangeliza, así se hace. Bueno, está en la cabeza, hazlo. ¿Correcto? Habíamos dicho también que lo que cambia la vida, ¿qué cambia la vida? ¿Qué cambia la vida? La palabra. ¿Seguro? Porque recuerda, no voy a insistir en eso para que quede bien grabado, ¿ya? Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿quién tentó al diablo? Al diablo no. ¿Quién tentó al Señor? El diablo. Y en la segunda tentación, ¿qué le dijo el diablo? ¿No? Está en la parte muy alta y le dijo, tírate. Porque escrito está. Dios enviará a sus ángeles, es más, creo que Salmo 63, está repitiendo, y para que no tropieces. ¿Quién estaba usando la Biblia? El diablo. Si el diablo sabe la Biblia como tú sabes, ¿por qué no cambia? Si el diablo sabe la Biblia, ¿por qué no cambia? Porque no lo pone en, es decir, porque no obedece. Y el problema de la iglesia, para mí, porque miren, una característica que las iglesias que no son de la IEP, reconocen a los hermanos de la IEP como personas que conocen un poco más de Biblia, dicen, no, esos hermanos conocen, ¿correcto? Eso dicen. Pero nuestro problema es que lo que sabemos no lo ponemos en práctica. Entonces, si el diablo sabe y no lo pone en práctica, ¿no es cierto? Por eso no cambia su vida. Entonces, si tú sabes y no pones en práctica, aquí mi hermano me está grabando, ¿no? ¿A quién te pareces? Si tú sabes la Biblia pero no obedeces, ¿a quién te pareces? Y está bien sentado aquí el diablo, escuchando. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es eso, hay que cambiarla. ¿Y saben qué? Si quieres una vida de bendición para los demás, para los que te rodean, obedece la palabra y vas a ser de bendición. ¿Saben por qué hay que obedecer? Porque Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. ¿Y cómo vas a averiguar que lo que promete Dios cumple? ¿Cómo lo averiguas? Poniendo en práctica. Amén. Ya, listo. Ortodoxia, ortopatía y ortopraxia. ¿Ya? Luego pasamos a los desafíos. Y creo que los desafíos ahora tienen que ver con la realidad en la cual estamos viviendo. ¿Qué problemas vemos en nuestra sociedad o en nuestra iglesia? El primer problema es procesos, ¿correcto? Cuando nosotros evangelizamos, compartimos la palabra, ¿no? El problema es que luego de haber compartido, nos olvidamos de esa persona. ¿Ahí qué le falta? Procesos. Entonces yo creo que la iglesia tiene que acostumbrarse a realizar procesos. Igual sucede con el liderazgo. Si queremos un buen liderazgo, tenemos que pensar en procesos, ¿correcto? Hay que orar por el liderazgo, ¿correcto? Hay que mostrar o hay que compartir qué le vamos a enseñar a los líderes, ¿correcto? ¿Qué van a aprender? Perdón. ¿Qué van a aprender? Luego hay que ver un espacio donde van a poner en práctica lo que están aprendiendo y luego veremos otro espacio para darle responsabilidades a los nuevos líderes. Entonces, de esa manera estamos generando procesos para la formación de líderes. Es decir, la formación de líderes no se da con capacitación nomás.
¿no? Y estoy bien capacitado, he llevado 20 cursos sobre liderazgo ahí. Pero todo lo que has hecho, pues tienes que tener procesos de cómo ponerlo en práctica. Claro, se empieza estudiando, conociendo, pero hay que ponerlo en práctica, ¿ya? El otro elemento que vemos, nuestro problema es la influencia. Y eso habíamos dicho con algo muy sencillo, ¿correcto? ¿Quiénes vienen los domingos a la iglesia? ¿Quiénes vienen? Los domingos, ¿quiénes vienen? ¿Todos ustedes o solo algunos nomás? A ver, no han aprendido la lección, ¿se dan cuenta? Nosotros no venimos a la iglesia. ¿A dónde vamos los domingos? Al templo. ¿Quiénes se reúnen en el templo? La iglesia. El gran problema es que las actividades de la iglesia, ¿dónde lo realizamos? En el templo. Por eso no influimos. Necesitamos pensar en actividades fuera del templo. Es ahí donde vamos a impactar, ¿correcto? Un ejemplo nada más. La iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos, dice Hechos 2 más o menos, la iglesia se reunía ¿en dónde? En el templo y en las casas. Y ahora, ¿dónde se reúne la iglesia? En el templo y en la casa. Por eso estamos mal, por eso estamos mal. A mí me gusta invitar a los hermanos a la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, todos, mi esposa, yo, mi hijo, nos ponemos a chambear para que esté bonito la casa, si no, ¿cómo va a decir? ¿No? ¿Sí o no? ¡Qué lindo! Igual entonces ocurre que nosotros tenemos que invitarnos entre nosotros para visitarnos en la casa. ¿Amén o no? Solo vivimos en el templo. A veces estamos con problemas, con enfermedad y nadie se ha enterado. ¿Por qué? Porque vivimos de la casa al templo, del templo a la casa y nada más. Pero qué bonito sería que en tu casa puedas abrir un grupo de oración, un grupo de estudio, conversar con los hermanos, invitarle un cafecito, invitarle su adobo arequipeño o su americano, bueno, no tanto tampoco, ¿no es cierto? En fin, pero es que tenemos que hacer amistad. La amistad no se hace en el templo, la amistad se hace fuera del templo. ¿Amén, hermanos? Igual manera, la iglesia tiene que salir a la ciudad y tiene que reunirse. Por ejemplo, este evento me parece muy lindo que lo hagamos aquí, pero ¿qué tal si lo hacemos en el salón del municipio? La IEP reuniéndose en el salón del municipio de Arequipa. ¿Qué les parecería? Y están invitados todos, creyentes y no creyentes, a escuchar. ¿Qué les parece? Y vamos a hablar sobre el liderazgo, ¿no? ¿Vendrían gente no creyente o no? Van a venir a averiguar, a ver qué dirán estos, ¿sabes? Vamos a ver, ¿no? Y a lo mejor escuchan la palabra y se convierten. ¿De dónde sabemos? Pero no sucede eso, ¿por qué? Porque todo lo hacemos aquí. Y aquí viene gente que no cree, que no es creyente, ¿va a entrar? Difícil que entre, pues nada, ¿no? Pero si lo hacemos en el municipio, ¿se dan cuenta? O sea, tenemos que pensar cómo la iglesia también puede usar los espacios que hay en la sociedad, en la comunidad. ¿Amén o no? Igual, en cada distrito de Arequipa, me imagino que hay lugares comunes. Pensemos en actividades de la iglesia fuera del templo, ¿ya? Y el otro, hay que trabajar con niños, con jóvenes, etc. Y en caso del Nuevo Testamento, que vamos a desarrollar ahora en esta mañana, vamos a ver un poquito sobre esa relación del líder en los 360 grados, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo es su relación con la familia, con la sociedad y con la iglesia? Son elementos que sacamos del Nuevo Testamento. Muy bien. Otra cosa que dijimos en la introducción, es muy importante definir qué es la iglesia, porque al definir qué es la iglesia, entonces la iglesia va a saber qué tiene que hacer. La iglesia es, ¿qué es? Hay que empezar a reflexionar. Hace lo que es, ¿correcto? Y finalmente planifica lo que hace. No lo hace de manera así desordenada, improvisada. Planifica su trabajo. Entonces la esencia de la iglesia, ¿qué dijimos que era?
Ahí tenemos la comunidad del Rey. La iglesia es una pequeña muestra de lo que Dios quiere hacer aquí en el mundo, ¿no? Nosotros como personas tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro modelo. Amén. Nosotros como creyentes, ¿a quién vamos a imitar? ¿A quién imitamos como creyentes? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es discipulado? Discipulado es enseñar a las personas a cómo seguir a Jesucristo. Discipulado no son solo conceptos. Discipulado es un estilo de vida, ¿no? La propuesta cristiana no solo son ideas, son un estilo de vida. ¿En qué consiste ese estilo de vida? En cómo seguir a Jesús. ¿Amén o no? Entonces nos tenemos que apoyar los unos a los otros de cómo nos ayudamos a seguir a Jesús. Pero cuando hablamos de iglesia, ya hablamos de una comunidad. Entonces, ¿cuál es el modelo de la iglesia? El reino de Dios. Ese es el modelo. ¿Y qué es el reino de Dios? Dice Pablo, gozo, paz y justicia. Miren lo que puede hacer la iglesia. Alegría, gozo, paz. Dice, ustedes serán mis hijos si son hijos de paz y justicia. ¡Qué precioso! Amén. Y esa es la iglesia que tiene que impactar en la comunidad que Dios nos ha puesto como iglesia, con gozo, con paz y con justicia. ¿Amén o no? Para eso la iglesia tiene que capacitarse. Entonces pasamos al siguiente elemento que dice, ¿cuáles son las funciones de la iglesia? A ver, ¿qué significa pesca? Rapidito. Predicar, enseñar, servir, tener comunión. Amén. ¿Y qué significa la R? ¿Recuerdan la R o no? Esa iglesia que es linda, una iglesia sana, saludable, que predica, que enseña, que sirve, que son amigos y que adoran al Señor, esa iglesia vale la pena que se reproduzca. Entonces, en nuestra ciudad de Arequipa tenemos tanta comunidad, tanto pueblo, que se necesitan iglesias para acompañar al pueblo. Amén. Muy bien. Y entonces de ahí tenemos que planificar. La planificación tiene que ver con la organización. Y la manera como nos organizamos va a depender mucho del contexto en el cual vivimos. ¿La organización permanece igualito o cambia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambia o permanece igualito? Cambia, ¿no es cierto? Porque es el medio, el contexto que nos define cómo tenemos que organizarnos para llegar. Por ejemplo, si queremos llegar a los jóvenes de ahora, ¿cómo nos tendríamos que organizar? ¿No? Uno leyendo TikTok, otro leyendo Facebook, otro, bueno, ya Facebook, TikTok, Facebook no lee a los jóvenes. Ya, esos son las personas adultas. ¿Ah? Los jóvenes están con TikTok, ¿con qué más? Instagram, ¿no? Usan un poco más. Entonces tiene que haber un ministerio ahí de jóvenes usando las redes sociales, indicando dónde nos reunimos. Por ejemplo, la página web de la IEP debería ir todas las iglesias que tenemos en la ciudad de Arequipa, todo el presbiterio. De modo que el joven se entera a través del TikTok dónde puede ir al lugar más cercano. Si vive, por ejemplo, ¿por dónde? ¿Cuál es el lugar que sería más lejano de Arequipa, de aquí? ¿Hunter? ¿Está lejitos? Yura. Entonces, si hay un joven en Yura y dice, por favor, ven, visita la iglesia que está en la Merced, ¿vendría? No, pues está muy lejos. ¿Cómo? Pero si hay una IEP cerquita a Yura, ¿iría ahí o no? Entonces, qué bueno es tener la información. Hay que empezar a regar información. Bueno, en fin, son maneras de cómo nos organizamos para llevar el evangelio. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos la estructura y la organización, que son las cosas que tienen que cambiar. Otra cosa que dijimos era muy importante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Los que no han venido ayer ni en el 6 se han perdido. ¿Ah? ¿No? Así que los que han venido hoy día, ¿cómo están? Perdidos, ¿no? Claro, están perdidos, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste esto?
¿Recuerdan? No basta con creer, ¿correcto? Que es la fe, ¿no? ¿Qué más hay que añadir? ¿Qué más tenemos que añadir a nuestra fe? Virtud. ¿Qué son las virtudes? Las buenas obras. ¿Qué más hay que añadir a las buenas obras? ¿Qué dice ahí? Conocimiento. No basta, pues Juan 3:16. Si tú como cristiano el único texto que conoces es Juan 3:16, estás perdido. Es como un bebé que tiene un mes de nacido. Pero ya queremos cristianos maduros. ¿Amén o no? Entonces ellos tienen que conocer más la palabra. Y al conocimiento, ¿qué hay que añadir? ¿Demonio propio? Dominio propio. Algunos tienen demonio propio, pues. Por eso no avanzan, por eso no crecen, porque no están controlando su carácter. Al dominio propio, ¿qué hay que añadir? Paciencia. Un campesino cuando siembra, ¿va al día siguiente a cosechar lo que ha sembrado? No. ¿Qué tiene que tener? Paciencia, tiene que esperar. Igual tenemos que tener paciencia los unos y los otros. Vamos a cambiar. Dame tiempo. ¿Por qué exige tanto? Hay que tener paciencia. ¿Correcto? Pero el campesino no está ahí sentado esperando a ver cuándo va a dar su fruto. No. Está escarbando, está sacando la maleza, está regando. Igualito tenemos que hacer con las personas, con el nuevo liderazgo. Hay que acompañar, hay que orar, hay que sacar la maleza. Y con paciencia veremos los frutos. ¿Qué más hay que añadir? Piedad. Claro, otra cosa que decía también es que a veces piedad es una palabra que no usamos, ¿no? Pero la piedad tiene que ver un carácter de cómo uno vive su devoción a Dios. Y cuán importante ahí, por ejemplo, es usar otras versiones de la Biblia. Porque las nuevas versiones usan un lenguaje más contemporáneo y podemos entender un poquito mejor. ¿Amén? No estamos diciendo que una versión es mejor que otra versión, no. La Biblia está escrito ¿en qué? ¿En qué está? En hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego y arameo, el Nuevo Testamento. El griego, un lenguaje de los cultos, y el arameo, un lenguaje del pueblo. ¿No es cierto? Griego y arameo, el Nuevo Testamento. ¿Quién sabe hebreo? Levante la mano. ¿Cómo van a leer la Biblia si no saben hebreo? ¿Quién sabe griego? Y el griego koiné y el arameo, que era un lenguaje de Babilonia que influyó ahí en Jerusalén. ¿Quién sabe? ¿Qué necesitamos? Traducir. ¿Haría o no? Si tú no sabes quechua, ¿entenderías? ¿Qué tiene que haber? Traductor. Entonces, las versiones de la Biblia, ¿qué son? Traducciones. En alguna manera, las versiones de la Biblia son interpretaciones del texto original. ¿Amén? Ahora dígame, ¿cómo se traduciría la palabra chancho? A ver. O digamos ya, el cochino. ¿Qué otra palabra más tenemos para el cochino? Cuchi. ¿Qué más? Puerco. ¿Qué más? Cerdo. ¿Qué más? ¿Cómo? Ya. En fin. Ahora la pregunta es, ¿qué palabra vas a usar para traducirlo? ¿Vas a poner todas las palabras en la traducción? No. Vas a escoger. ¿Qué palabra escogerías? Aquello que mejor entenderías. Y por eso son las traducciones. Por eso es bueno que tengamos no solo una traducción, sino varias traducciones. Y cuando quieres estudiar la Biblia, tienes tu Reina Valera, tienes tu NBI, tienes tu Dios habla hoy, tienes tu PDT, tienes... hablando de PDT, por favor, ahí hay PDT, bonita versión, ¿ya? La mejor versión, no, eso es que yo trabajo con eso, ¿ya? Ok, hay que tener más versiones. Por eso, amén. Entonces, creo que por eso es muy importante lo que venimos diciendo ahí en cuanto a la piedad. O sea, son lenguajes que usamos ahora que podemos... Y finalmente, ¿qué es? El amor, el afecto fraternal y el amor. En eso tenemos que crecer en todo. Si tú tienes bastante conocimiento, pero eres
renegón, ¿no? No tienes paciencia, no vas a crecer, oveja. Te vas a quedar enano. Para crecer, tienes que crecer en las áreas débiles que tienes. Tenemos que crecer en todo. Pero eres muy cariñoso, muy afectuoso, mi hermano, preciosa, pero no tienes conocimiento. Igualito, un corazón así grandazo, parece monstruito. Corazón grande y cabeza chiquitita. No, pues. Hay otros que son cabeza grande, corazón chiquitito, monstruitos tenemos. ¿Ah? La idea es crecer en todo. ¿Han entendido? Entonces, todo tenemos que ir avanzando en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Qué más hemos puesto? Entonces, aquí trabajamos sobre el liderazgo de Nehemías y de Josué, algunas áreas, ¿no? Habíamos dicho que de Nehemías es el liderazgo de servicio y de Josué reproduciendo líderes. Y miren las características que encontramos en esos tipos de liderazgo. Claro que hay áreas muy comunes, ¿no? En realidad el liderazgo tiene mucho de común, sea hace 100 años, 200 o 1000 años, porque son la esencia del ser humano, ¿ya? Muy bien. Y ahora entonces vamos a entrar un poquito a este elemento que me parece muy lindo, ¿no? El fruto del Espíritu. ¿Y qué tenemos otra cosa que Dios nos da? Los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto? Ahí tienen. A ver, ¿qué es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Amén. ¿Cuáles son los dones? Administrar. Muy bien. Muy bien. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el don de hospedar. ¿Todos tienen ese don? Algunos tienen el don de hospedar. Hospedar no solamente es invitar a la casa y que se aloje. Que el que tiene el don, ¿cómo lo hace? Si aloja a una persona, si tiene el don de hospedar, ¿qué haría? Te espera en la puerta. ¿A qué hora vendrá? Va a venir, va a estar con nosotros en la casa. Llegó a la casa. ¿Qué hace el que tiene el don? Lo abraza, dice bienvenido. ¿Le lleva a dónde? Va a descansar. O dice, bueno, muy bien, gracias por venir a la casa, ubícate donde quieres. ¿Así le dice? No, lo lleva. ¿Y luego qué hace? ¿No? Le prepara una merienda o un desayunito, etcétera, lo aprecia. Es el don. Es un don. ¿Amén o no? Muy bien. Algunos tienen, por ejemplo, bondad, o todos tienen que tener bondad. Eso es. El fruto no son frutos. El fruto lo tienen que tener todos. Tú tienes que ser, ¿qué dice? Tienes que actuar con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Toda esa relación tú tienes que tenerlo. Eso lo debe tener el hermano, eso lo debe tener el líder. ¿Correcto? ¿Amén o no? Todos tenemos que tener el fruto del Espíritu, pero no todos tienen los dones. Algunos tienen dones. Por eso es, ¿no es cierto?, que el fruto es el carácter. El carácter es la esencia del ser humano. Estamos en déficit en nuestro país de carácter. A nuestros líderes lo que le falta es carácter. Que sean honestos, íntegros, transparentes, que les guste la paz, que les guste el trabajo, en fin, el carácter. Por eso que en eso tenemos que crecer nosotros. El Espíritu Santo tiene que inundar en nosotros con su fruto. Amén, hermano, ¿no? Tú eres un evangelista. ¿Qué tienes que tener como carácter? Amor, ¿qué más dice ahí? A ver, lean. Gozo, paz, paciencia. La evangelización, el don tiene que hacerse con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con todo lo que es el fruto. Amén o no. Tú tienes el don de servicio. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo? Con amor. ¿Con qué más? Con gozo. Con amabilidad.
con humildad. Miren, eres un buen predicador, un buen expositor. ¿Cómo lo tienes que hacer? Ya, a ver, lean, pues por favor, ayúdenme. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué son los dones? Es la capacidad. Y a algunos Dios ha dado capacidad en esto y en otras cosas no. Pero sí todos tienen que tener el fruto del Espíritu Santo. Por eso, al cristiano se le conoce no por los dones. ¿Por qué se le conoce? Por su fruto. Hermano, yo me olvido de los dones. Amén, que no haya dones, pero que abunde el fruto. ¿Se imaginan? Creo que el PPT no me ayuda. ¿Se imaginan si no hay dones, pero hay fruto? ¿Cómo sería la iglesia? Sería preciosa, preciosa, ¿no? De modo que si tenemos líderes con el fruto, ¿cómo sería la iglesia? ¿No? Líderes con el fruto del Espíritu, ¿cómo sería la iglesia? Lindo. Hermanos bien sentados con el fruto del Espíritu Santo, ¿cómo sería la iglesia? ¿Ah? El predicador, el pastor, se equivocó de un texto. Y un hermano se levanta y dice: ¿por qué usted siendo pastor no se prepara mejor? ¿Qué le falta a ese hermano? Paciencia, le falta el fruto. A veces en los hermanos lo que falta es el fruto. Somos muy criticones con los líderes. ¿Ah? Nos fastidiamos, nos molestamos. ¿Qué les pasa? ¿Se están dando cuenta? A los cristianos se le conoce por el fruto. Pero en la gracia del Señor nos ha dado habilidades y también nos ha dado talentos, habilidades, talento que es igual, y dones. ¿Para qué nos dio dones? Para edificar su iglesia. ¿Para qué nos dio talentos? Para cuidar su creación. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se cuida eso? ¿Con qué? Con capacidad, con talentos. ¿Y cómo nos relacionamos entre nosotros? Con el fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Se entendió? Hay varias cositas que ustedes tienen que trabajar como hermanos. Porque cuando ustedes llegan a ser líderes, si tienen lo que hemos mencionado, el Señor nos va a bendecir muchísimo. Pero a veces no nos preparamos, a veces no nos esforzamos. Hay elección. Hermanita, tú pues sé presidenta de jóvenes. Pero nomás, ¿qué vamos a hacer? Es todo lo que hay. ¿Ah? Y por eso estamos mal, por eso estamos mal. Porque cada uno no está tomando el empeño de prepararse, de mejorar cada vez más, de aprender, de poner en práctica lo que sabe. Si hiciéramos eso, hermano, el Señor nos bendice. Amén. Así que igual también con los líderes tienen que trabajar eso. Entonces, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? ¿No? En las cartas de la lectura de Pedro y Pablo. ¿Ya? Entonces, como digo ahí, lectura de las cartas paulinas y petrinas, así se llaman las cartas de Pedro, ¿no? Y tenemos, ¿qué está señalado con rojito? El carácter y la capacidad. ¿Qué es el carácter? Haciendo con el PowerPoint anterior, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es la capacidad? El don del Espíritu Santo. Carácter y capacidad, ¿dónde va a ejercer todo eso? Miren, en la iglesia, sí. ¿Qué más hay? En la familia, en la sociedad y en la iglesia. ¿Cómo participamos? Con el carácter y con capacidad. ¿Correcto? Esa es más o menos la idea que tenemos de lo que nos enseña Pedro y Pablo, ¿no? Muy bien. Entonces, empezando primero, dice el carácter del líder. Primero de Timoteo, a ver, por favor, alguien que me ayude. Timoteo 2:3, ahí. A ver, ¿quién quiere leer, por favor? Ahí vi que algunos tienen la PDT también, así que si quieren leer. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Dame 3 minutitos y lo acabamos. La ventaja de lo que va a continuar aquí está en vuestro manual. ¿Ya? Todo lo que de aquí en adelante está en vuestro manual. Aquí, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi manual?
Chincarapum. Mi manual. ¿Dónde está? ¿Ah? Muy bien, me estoy prestando. ¿Ya? Aquí está lo que vamos a decir. Ya, la página 34. ¿Ya? Ahí está todo. Nos hemos pasado una parte de la introducción. A mí me parecía muy importante tener esa parte introductoria para que ustedes puedan trabajar. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí el carácter del líder, que es una cosa muy linda. Miren, primero que sea intachable, va a decir Pablo, que sea sensato, juicioso, que no tome decisiones a la apurada. Tranquilo, analiza y actúa, toma decisión. ¿Qué más dice? No violento. ¡Qué bacán! Eso es lo que quiere Pablo, sobre el carácter de los líderes. Y finalmente, ¿qué dice ahí? La urgencia de formar carácter. Yo creo que a veces nos hemos concentrado como iglesia en formar a las personas con los dones. Pero tenemos que tener cursos para formar a los hermanos y a los líderes con el carácter. Lo que necesitamos en la iglesia es carácter, el fruto del Espíritu. En eso hay que formarse, ¿ya? Amén. El siguiente tema era sobre su vida familiar. El fruto del Espíritu y los dones del Espíritu tiene que ejercerlo ¿en dónde? En la familia. Felizmente que ha habido charlas sobre la familia, jueves, viernes y esta mañana. Ya con eso se ha dicho bastante. Pero de la familia, ¿cómo es la relación con su esposa? ¿Cómo es la relación con sus hijos? Y finalmente, la misión empieza en la familia. Perdón, a ver. Sí, en la familia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde se ve el conocimiento del esposo? Lo que sabe de la Biblia, lo que vive la Biblia. ¿En dónde se ve? En la cara de la esposa. Ahí se ve todo lo que hace el esposo. ¿Ah? En la cara de su esposo se nota, ¿no? Sí, de su esposa se nota si el líder es bueno, si es cariñoso, si conoce. En la cara de su esposa. Pero miren la cara de la esposa y van a saber cómo es su teología del esposo. ¿Ya? Igualito del pastor. ¿Dónde se ve su teología? En la cara de la esposa, pues. Correcto. Pero otra cosa también son los hijos. ¿Amén o no? Y los hijos es una cosa preciosa que Dios nos ha dado. Todo lo que hemos mencionado en la introducción lo aplicamos en la familia. ¿Ya? Muy bien. Por eso que los papás y las mamás son los primeros evangelistas. Porque ¿quiénes van a compartir las buenas nuevas a sus hijos? ¿Quiénes? Los papás, pues. Correcto, ya. El siguiente tema era liderazgo, el testimonio en la sociedad. Miren, una cosita aquí nomás que a mí me parece una cosa preciosa. Estaba yo en la iglesia allá en Cusco, en Urubamba, ¿correcto? Y ahí, cuando nombran al pastor de la iglesia, de la IEP, ahí en Urubamba, piden la opinión y el consejo del alcalde de la ciudad. Le dicen al alcalde de la ciudad que por favor, ¿qué sabe del pastor que va a ser de la iglesia? Si el pastor se ha portado mal en la comunidad, en la sociedad, no es pastor. No solo tiene que portarse bien en la iglesia con nosotros, sino tiene que portarse bien fuera de la iglesia. ¿Y quién sabe eso? El alcalde, pues. ¿Se dan cuenta? Es que así tenemos que pensar. El líder tiene que ser de esa manera. Solo un ejemplo, ¿correcto? Iglesia y sociedad. O sea, la gente tiene que ver las buenas obras que haces, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos varios elementos, las buenas obras. Tenemos el pastor. Ahora, el pastor no solo es pastor de su iglesia, es pastor de la comunidad. Si yo soy pastor ahí en el distrito de Hunter, ¿cuántos viven en el distrito de Hunter? Más o menos. Hartos, ¿no? Muchedumbre. Como Sisi. ¿Qué es Sisi? A ver. ¿Ah? Hormiga, como hormigas son, correcto, ¿no? Muy bien. Pero el pastor no solo está pensando en la iglesia, sino está pensando en todos.
Su corazón no solo está en el corazón de la iglesia, está en el corazón de Hunter. Si alguien fallece en Hunter, ¿qué hace el pastor? Aunque no lo inviten, ¿qué hace? Va, visita y consuela, o solamente a los hermanitos de la iglesia. Eso es, nos falta pensar así. Lo que falta a la sociedad es un amor y cariño a ellos, y eso empieza con los líderes. Amén. Para pensar una cosita, ¿correcto? Lo siguiente es, bueno, ya dijimos ahí, el siguiente punto es actitud de servicio. Eso ya harto estamos mencionando. Pero eso dice Pablo, eso dice Pedro. El líder está para servir y no para aprovecharse de los hermanos. ¿Correcto? En la IEP no funciona eso, porque más bien en la IEP es al revés. Los hermanos se aprovechan del líder, ¿ya? Pero eso vamos a cambiar eso, ¿ya? Correcto. Muy bien. Ahí tenemos. La raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. Pero aquí, ¿qué dice? El amor al poder. Ese es el problema. Nuestra sociedad se ha construido sobre dimensiones de poder. ¿Quién manda en el país? ¿Los sencillos o los poderosos? ¿Y cómo son poderosos? Cuando tienen dinero, cuando tienen responsabilidades, poder, o sea, asunto político. Pero así en la iglesia eso no debe ser así. El problema es el amor al poder. La solución, el poder del amor. Así vamos a cambiar eso. ¿Qué les parece? El problema es amor al poder. ¿Cómo vamos a solucionar? Con el poder del amor. Vamos a transformar. ¿Amén o no? Eso cambia totalmente todo lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos consolidando el liderazgo, la capacidad para enseñar. Líder que no sabe enseñar no puede ser líder. No. El Señor tiene que bendecirle al líder con la capacidad de enseñar. ¿Amén o no? Si el líder no tiene capacidad, no tiene ese don de enseñanza, ¿qué haría? Yo soy líder, pero no tengo el don de la enseñanza, ¿qué haría? ¿Qué dice el Señor? Pide y se os. Ya pidan pues, líderes pidan, Señor, dame ese don de enseñanza para bendición de la iglesia, ¿correcto? Listo, tiene que tener, ¿ah? Si no, ahí tienen varias cosas que está. El documento de Lausana, ahí mencioné un documentito, perdón. Vamos, está en vuestro manual. Lean ese documento de Lausana, me parece a mí importante que lo lean, párrafo por párrafo. Lean lo que dice ahí. Lausana es un movimiento mundial donde se reúnen muchos pastores en un lugar del mundo. El año pasado fue en Seúl, en Corea, 5,000 pastores de todo el mundo para pensar qué pasa con la iglesia y qué tenemos que hacer. Así que Lausana es un documento muy importante. Lean eso, está en vuestro manual, ¿ya? Entonces tienen que saber enseñar. ¿Listo? Terminamos. A pedido del hermano Juanito. Yo no quiero acabar, pero él me ha dicho que acabe, ¿ya? Listo. Primero, ¿no? El liderazgo empieza. Lean ahí. Con el carácter. Formen su carácter. ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad. ¡Wow! Formen eso. ¿Y qué dice? Y termina con el ejemplo, con hechos. Siguiente. Dios busca hombres y mujeres íntegros, no perfectos. Porque tenemos errores, hay que cambiar. Pero tenemos que ser íntegros, no hipócritas, ¿no es cierto? Tenemos que ser íntegros, que lo que decimos, hacemos. ¿Amén? ¿Ya? ¿Y qué dice? Pero sí, rendidos a nuestro Señor. Que Él siga trabajando con nosotros. Y finalmente, la capacidad, tu don, puede llevarte a la cima. Pero si no tienes carácter, te caes. ¿Qué te mantiene en la cima? El carácter, el gozo, la paz, la amabilidad, la alegría, la honestidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Eso es todo.